Buenas tardes, mi nombre es Gira Virgilina Díaz Tarquino, código 11-111-97264. Estoy en el curso de diseño de proyecto de investigación del grupo 10, Escuela de Ciencias de la Educación, licenciatura en Matemáticas, UNA. Grados de manipulación de una variable independiente. La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en 2 o más grados. El nivel mínimo de manipulación es 2. Presencia o ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación implica un grupo en el experimento. Presencia y ausencia. Implica un grupo a la presencia de la variable independiente y a otro no. Luego los dos grupos son comparados para ver si el grupo que fue expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Al primer grupo se le conoce como grupo experimental y al segundo se le denomina como grupo de control. A la presencia de la variable independiente se le llama tratamiento experimental o estímulo experimental. En general, en un experimento puede afirmarse lo siguiente: si en ambos grupos todo fue igual menos la exposición a la variable independiente, es muy razonable pensar que las diferencias entre los grupos se deban a la presencia-ausencia de la variable independiente. Más de 2 grados. Se puede hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Manipular la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental tiene un efecto, sino también si distintos niveles de la variable independiente se producen diferentes efectos. Es decir, si la magnitud del efecto Y depende de la intensidad del estímulo X1 o X2, etc., debe haber al menos 2 niveles de variación y ambos tendrán que diferir entre sí. Cuantos más niveles, mayor información, pero el experimento se va complicando cada nivel adicional. Implica un grado más. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento y el concepto abstracto que se transforma en un hecho real. La variación es provocada por categorías distintas de la variable independiente que no implica en sí cantidades. En ocasiones, la manipulación de la variable independiente conlleva una combinación de cantidades y modalidades de estas. Finalmente, es necesario insistir en cada nivel y modalidad implica al menos un grupo si tiene 3 niveles. Al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender para esa variable en el experimento, es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental en una serie de operaciones y actividades concretas a realizar. Guía para sortear dificultades. Para definir cómo se va a manipular una variable es necesario consultar experimentos antecedentes para ver si en estos resultados la forma de manipular la variable es impredecible. Analizar si la manipulación de estos experimentos puede aplicarse al contexto específico del nuestro, como puede ser extrapolada a nuestra situación experimental. ¿Cómo se logra el control y la validez interna? El control de un experimento se logra la validez interna y el control se alcanza mediante varios grupos de comparación, 2 como mínima y equivalente de 2 grupos.
Excepto la manipulación de la variable independiente. Varios grupos de comparación es necesario que en un experimento se tenga por lo menos dos grupos que comparan en primer término, porque si nada más se tiene un grupo no se puede saber si influyeron las fuentes de invalidación interna o no. No lo podemos saber porque no hay medición del nivel de prejuicio al inicio del experimento, es decir, no existe punto de comparación. Con un solo grupo no podemos estar seguros de que los resultados deban al estímulo experimental o a otras razones. Los experimentos con un grupo se basan en sospechas o en lo que aparentemente es, pero falta fundamentos y se corre el riesgo de seleccionar sujetos atípicos y el riesgo de que intervenga la historia, la maduración, administración de prueba, instrumentaciones y demás fuentes de invalidación interna, sin que el experimentador se dé cuenta. Por ello, el investigador debe tener al menos un punto de comparación, dos grupos, uno al que le administran el estímulo y el otro el que no. El grupo de control, al hablar de manipulación, a veces se requiere tener varios grupos cuando se desea averiguar el efecto de distintos niveles de variable independiente. Una tipología sobre los diseños experimentales. Simbología de los diseños experimentales. La R es asignación azar, A aleatoria, la G grupo de sujetos, la X tratamiento estímulo condición, la O es una medición de los sujetos de un grupo, ausencia del estímulo. ¿Qué tipo de estudios son los experimentales? Debido a que analizan las relaciones entre una o varias variables independientes y los efectos causales de las primeras sobre las segundas. Emparejamiento en lugar de asistencia al azar. Este método es menos preciso que la asignación al azar, sin embargo, si se lleva a cabo con rigor, se tienen grupos grandes y se posee información que indica que los grupos no son diferentes. Se puede lograr un alto grado de equivalencia inicial entre grupos. ¿Qué otros experimentos existen? Cuasi-experimentos. Los diseños cuasi-experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente, solamente que difiere de los experimentos verdaderos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tener sobre la equivalencia inicial de los grupos.